Debo decirte que me costaba mucho trabajo hacer televisión. Era un medio que yo no conocía, crecí con muchas carencias como actor. Crecí un poco con el estigma del burro, ¿no? El que no le salen bien las cosas. Entonces yo me preocupaba mucho de que salieran bien las cosas y finalmente desembocó en pánico escénico. Sí, bueno, los villanos, la gente me ubica y la gente en la calle me dice, oiga, ya lo extrañamos en la Sí, pantalla, se te extraña, sus Manuel. villanos son memorables. Y le digo, pues, eh, háblenle al Hable, señor ala, ya. Azcárraga, por favor, díganle que contraten a la neta. De verdad, hubo una semana muy agobiante en mi vida en donde yo pensé que no iba a volver a caminar. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias. Fresa también le está dando la bienvenida a esta que es su casa y es la casa, ahora sí que digamos, no la casa de los famosos porque sería como robarme un título que no es y no es el concepto. Pero fíjense que hoy en esta casa, en Casa de Mara, además de recibirlos a ustedes, que me da mucho gusto, me da muchísimo gusto también recibir a un gran actor. Es un primerísimo actor, además que es un súper galán, es un hombre que ha hecho de todo, shows para mujeres, teatro musical, es un caballero cantando, bueno, ha hecho una cantidad de telenovelas, producciones teatrales, ha hecho, bueno, ustedes saben perfectamente quién es, y porque además es el papá de uno de dos jovencitos que son bien guapos, de Imanol y de Jordi, y además se llama José Manuel Goenaga Hassan, me imagino, mejor conocido como Manuel Landeta. Mi querido Manuel, bienvenido. Gracias, gracias. También saludamos a la perrija. Encantadísimo de estar contigo y agradecido de que me hayas invitado a platicar contigo. ¿Hace cuánto que no nos veíamos, Manuel? Mucho tiempo, hace mucho tiempo que no piso Televisa. Bueno, fui hace poco a hacer algunas cosas, un casting con el Güero Castro. Ya me hice especialista en castings. Es que ahora hay que hacer casting Sí, para para todo. todo. Sí, mi mujer me hace casting todos los ¿Ya días. aprendió cómo se Sí, hace ahora? ya dijo, a ver, mándame tu self-tape, a ver si pasas el día de hoy. Al principio, ahora que llegaste, Manuel, estábamos platicando del video de Te voy a extrañar de Pauli. Paulina Goto, que escribió con pues con el asunto del fallecimiento de su papá. Entonces, ¿cómo se da esto de que te llaman? Porque yo te vi en el video, Manuel, y me hiciste llorar, porque además es un excelente bailarín. Gracias. Y bailaste con ella de una forma tan tierna, tan bonita, y con esta sonrisa paternal. Pues no fue difícil. La verdad, la invitación vino directamente de Pau, con quien había tenido el gusto de trabajar en Un camino hacia el destino. Y aunque nuestros personajes no se cruzaban, sí nos cruzábamos nosotros como compañeros y es un encanto de persona. De verdad es un encanto y muy talentosa. Independientemente de que es bonita, así como es bonita y candorosa, es como niña chiquita. Si hubiera tenido una hija, me hubiera gustado, pero me salieron dos chamacos. Bien guapos tus ¿Tú chamacos. dices tú? El niño que vino del mar. El niño que vino del mar tiene 35 años, una hija de 4 años y medio. Jordi acaba de ser papá hace mes y medio ¿Qué edad tiene y Jordi ya? 32. Sí, Dios sí, mío. sí, se hicieron grandes. Pero volviendo al tema de la canción de Pau, me invitó porque con la razón de que pues había muchas similitudes en la forma de ser de un servidor y su papá y quería hacer un homenaje con este tema y, lo increíble fue cuando empezamos a grabar la química y el aura que se creó en la primera secuencia que hicimos y de ahí para adelante todo fue fluyendo tan bonito, tan bonito. Después llegó la mamá de Pau, estuvimos platicando largo y tendido mientras Pau hacía otras cosas y, y ya entiendo por qué ella es como es, pero sí, el video tuvo un impacto muy bonito entre el público, trascendió y logró el objetivo que quería Pau con el mismo, ¿no?
Pues muy bonito y además muy tierno, no sé, transpiran ternura, amor. Es fácil con ella, es muy fácil. Con ella es muy fácil. Y, y yo siempre quise ser papá. Bueno, yo siempre quise ser Ajá, papá, sí y no. Eh, yo siempre quise tener una familia. Cuando ya nos casamos, eh, yo ya no estaba tan cierto de si quería traer o no hijos al mundo, porque yo ya veía un mundo complicado, ¿no? complejo. Eh, y finalmente creo que sí les estamos dejando una cancha medio difícil a los chavos, que si bien vienen entrenados y viven en este mundo y de alguna manera aprenden a sortearlo, sí no es para nada fácil lo que les estamos dejando. Yo creo que estamos dejando mejores seres humanos. Cuando entras a las redes sociales y lees entre líneas lo que escribe la gente, hay mucha gente buena, ¿no? Creo que hay muchos buenos en el mundo que pueden hacer del mundo algo mejor, de un mundo complicado. Y en esa chamba, pues me metí yo cuando le acepté a mi esposa tener hijos. Eh, y ya que los tuve, te puedo decir que soy un padre. Yo siempre dije que mis hijos tenían dos mamás, porque yo era más mamá que papá. Yo, si hubiera podido darles pecho, les daba pecho. Me hubiera rasurado, por supuesto. Pero a Imanol, bueno, yo era el que lo bañaba, Angelina le daba pecho, yo le daba mamila, yo lo cambiaba fíjate cómo todavía hay gente con ideas muy especiales. Estábamos en un desayuno de una primera comunión o de un bautizo y de repente Imanolito se hizo popó y entonces dije, voy a cambiar al niño. Entonces me fui, lo cambié y una pareja de una amiga de mi mujer que estaba sentada ahí, el cuate dijo que yo era una vergüenza para ¿Cómo los crees, hombres macho? de esta... En ese momento la situación se puso muy tensa. Yo no respondí a la agresión porque me pareció totalmente fuera de orden. Además, incomodó a todo el mundo. Independientemente de todo, yo dije, no es una persona con la que yo podría entablar una relación. Y bueno, finalmente, al paso del tiempo, la amiga de mi mujer terminó con él porque, pues, sí era una persona con ideas, pues, un poco arcaicas, ¿no? Oye, pero además lo que me impresiona es que con Angelina, ¿cuántos años llevas de casado, Manuel? Casados llevamos 37, juntos llevamos 39. Llevamos más de la mitad de nuestra vida juntos y no me imagino La vida sin otro ella. cacho más sin ella, ¿no? Aunque debo de decirte que últimamente yo hablo mucho del último tercio de vida, porque además estamos en el último tercio de vida. Y de repente digo, caray, hubiera pensado esto hace 15 años, hubiera empezado a hacer estas cosas hace 15 años para no ponerme a chambear ahorita a marchas forzadas en ciertos aspectos, eh, aún a pesar de que tengo una vida relativamente cómoda, ¿no? Eh, no dependo de mi quehacer profesional, que yo hubiera querido seguir dependiendo de él, pero finalmente, pues el medio artístico y en general, cuando llegas a determinada edad, tienes que haber hecho algo antes para poder no tener que ser una carga para los demás, sean tu familia o tu gente cercana. Y ahorita estamos en este proyecto de hasta cambio de residencia, ¿no? Eh, Me gusta mucho España y quisiera vivir una vida tranquila y no sé si nos vamos a ir a España o no. Todo depende
de qué es lo que pueda activar en este tiempo que no vislumbré como una posibilidad hace años, que además no estaba en mi vista. Yo creo que antes del 2019 tenemos otra visualización del futuro, ¿no? Sí, sí, yo me fui de México, del Distrito Federal, en el 2020, en febrero de 2020, y vivo ya afuera. Esto generó un distanciamiento muy saludable, creo yo, entre Angelina y yo. Ella trabaja de lunes a viernes, el viernes llega, estamos juntos el fin de semana y luego yo vengo al Distrito Federal y convivimos. Por ejemplo, esta semana ha habido que hacer algunas cosas acá en México y hemos compartido como siempre, pero esta distancia, esta libertad que te da y la seguridad de tener a una pareja sólida, de decir, hoy me voy a ver con mis amigas, hoy se va a cenar con sus amigas de la universidad, el día de antier se fue con sus amigas de la secundaria. Entonces este tipo de libertades que de repente son muy saludables, con toda la confianza, sí, ¿no? Además. con toda la confianza del mundo, de saber que está cuidada la otra persona y aún a la distancia te están cuidando, ¿no? Ahora, cuando tú debutaste, tengo entendido que debutaste como a los 26 años en La Pasión de Isabela. Sí, no fue muy exacto el debut, porque el debut lo hice anteriormente con una pequeña participación en una telenovela que era de fin de semana, con Rafael, el Divo de Linares, Lupita Lara, en una historia que se llamó Donde termina el camino. La dirigía Antulio Jiménez Pons. Ahí conocí a Ramón Menéndez, que en paz descanse, a quien le saqué un chipote. Yo era un presidiario, el personaje de Rafael terminaba en la cárcel por X circunstancias, a quien además tuve el gusto de conocer y tratar brevemente, y es una excelente persona, así como es de buen cantante, es una excelente persona. Y bueno, a Ramón Menéndez, con una polea de este tamaño, yo se la aventaba, él la esquivaba, pero él no tomó en cuenta que venía el regreso y por atrás le llegó. Y años después, cuando hicimos Clarisa, Ramón era parte del elenco y le platiqué de la anécdota y me dijo, yo no me acordaba quién había sido, porque además en esa telenovela yo salía con cabello chino, con mi cabello, ese sí era mío, no lo había comprado y no me ubicaba a él. Y bueno, ahí comenzó mi historia dentro del mundo de la televisión. ¿Qué año fue? Porque yo creo que fue por ahí. De si tú ya empezabas con Angelina o ya estabas casado. No, no, yo empecé mucho antes. Yo estaba bien chavo cuando empecé a hacer televisión. Y de hecho empecé a hacer televisión con Enrique Alonso Cachirulo cuando estaba en ¿Con su chocolatote? Sí, que yo me pellizcaba porque yo de niño veía el cuento fantástico, el teatro fantástico, y veía a Enrique Alonso Cachirulo, y era asiduo del programa. Y cuando de repente me invitan, porque me vieron en una fotografía de una agencia de modelos de Anita Aguilar, y me invitaron a hacer la de Príncipe, y de repente veo a Enrique en los estudios Churubusco, y yo estaba como en el limbo, no sabía si esto era realidad o era un sueño que estaba viviendo, pero un maravilloso sueño. Ahí empecé a hacer televisión. Después, por conducto de mi tía Matilde Landeta, me
vincula. Matilde Landeta era tu tía. Sí, era prima hermana de mi papá. ¿Cómo crees? Es que mi papá se apellidaba Goenaga Landeta. Ah, ya. Y yo conocí a mi tía Matilde Yo la entrevisté. tejiendo en casa de mi tía Clara, aquí en Mixcoac, en la calle de Goya, porque pues como cineasta en un mundo machista, Sí, pues fue era la única bloqueada mujer. por muchísimos años. La primera directora de cine Sí, yo que la hubo. entrevisté porque estaba yo trabajando en Eh, Canal 9 con Miguel Ángel Erros Ajá. y Miguel Sabido. Ay, que lo acabo de ver a Miguel Ángel Herreros. Qué encanto de persona. Pero bueno, mi tía Matilde me vincula con José Luis Cerosa, que en paz descanse, que terminó siendo medio familiar mío porque su primo hermano estaba casado con una prima hermana mía. Y bueno, Total. el hecho es de que de repente estaba yo ya trabajando, haciendo un teleteatro, la telenovela de Donde termina el camino, dirigida por Antulio Jiménez Pons, que después me llamó para seguir trabajando en teleteatros que se hicieron en los 80s. Entonces mi historia es un poquito más atrás, pero La Pasión de Isabela, no sé por qué lo ponen como el principio de mi historia dentro del mundo de la televisión. Antes venía haciendo teatro formal. Trabajé mucho con Ofelia Guilmán, a quien le mando un beso hasta el cielo, porque fue qué mujer. un ser de luz que a mí particularmente me abrió muchísimo el mundo de la actuación y del conocimiento de cómo había que hacer las cosas en el teatro, el respeto, el rigor, la disciplina y la pasión que debe tenerse como actor. Y el conocimiento de mucha gente del mundo artístico, gente importantísima, que pasaban, desfilaban por la casa de Ofelia Guilmán, allá en Las Águilas, Augusto Benedico, bueno, Lilia Aragón era asidua amiga de Ofelia. Las paellas que hacía doña Ofelia. Sí, y a mí, con el perdón de la audiencia, hay una palabra que me decía con mucho cariño. Yo era un adolescente cuando empecé a trabajar con ella, tenía 17 años y comía mucho, hacía mucho ejercicio, y me decía: hijo, pero no seas pendejo, pide un pescado, una carne, un pollo, pero 4 filetes, un galón de leche, un galón de jugo de naranja. Y me pendejeaba constantemente, y tenía una risa muy similar a la tuya. Y por la voz roca. Sí, y la recuerdo entrañablemente. Alguna vez me hicieron una entrevista donde me obsequiaron un marco como el momento entrañable de la entrevista, y es justamente una foto de Ofelia que está así sonriendo, que tenía una vena y un sentido del humor maravilloso. Yo la recuerdo con muchísimo cariño, pero bueno, así es mi historia dentro del mundo de la televisión, y posteriormente pues empezaron a surgir más cosas. Debo decirte que me costaba mucho trabajo hacer televisión. Era un medio que yo no conocía, crecí con muchas carencias como actor, porque no me formé en una academia como tal, no tuve un entrenamiento formal. Entonces, y aparte, fui una persona de procesos lentos. Entonces, crecí un poco con el estigma del burro, ¿no? El que no le salen bien las cosas. Entonces, yo me preocupaba mucho de que salieran bien las cosas, y finalmente desembocó en pánico escénico. Entonces, cuando había que hacer algo que yo no tenía completo control de las cosas y que había que escuchar al apuntador, y entonces entraba en pánico, me bloqueaba y me empezaban a salir malas cosas. Eso me costó muchísimos años aprenderlo a controlar. Oye, Manuel, ¿y fue
¿Se puede decir que tu carrera es un antes y un después, Martín Garatuza? Híjole, sí y no, sí y no. Mira, Martín Garatuza no me lo regalaron. Casteamos mucha gente eh, y, y yo me crecía mucho al castigo. Por el pánico escénico, me crecía mucho al castigo y en la hora del casting, de la prueba de la escena, sin olvidar que yo venía de hacer teatro formal y venía de hacer teatro clásico, en donde de alguna manera tenía que ver con la época en que se desarrollaba Martín Garatuza. Entonces le atiné en el casting y dijeron, lo hace él. De verdad, la gente no tiene idea de lo que yo sufrí grabando Martín Garatuza. ¿Por qué? Porque te repito, tenía pánico escénico y a mí me daba terror. Yo hubiera querido mejor hacer las escenas de memoria que hacerlas con apuntador electrónico, pero no había esa opción y aparte era un reto personal superar ese miedo. Y entonces las escenas que se quedaban eran las peores, las menos malas, no eran las mejores, eran las menos malas de mi persona. Y sin embargo, hay una generación que creció viendo Martín Garatuza. Y hay gente que hoy en día son gente adulta y me dicen, no sabe lo que usted significó en mi infancia con Martín Garatuza. Entonces, en ese sentido sí es un antes y un después. En el sentido de que el trabajo te tiene que dar trabajo, yo creo que a mí particularmente Martín Garatuza me quitó trabajo. No Martín Garatuza, mi trabajo. Porque aquí se pudiera malentender de que el producto era malo. No, el producto no era malo. Yo era la basura dentro del tema. Pero eso era mi percepción, no era la percepción de los chavos. Entonces sí y no es un parteaguas en mi vida. Creo que hay cosas en mi carrera que delinean mucho. Por ejemplo, José el Soñador. Ese sí es un parteaguas en mi vida. Porque si bien yo ya había hecho 2 musicales antes, de hecho Emma Pulido cuando me vio en A Chorus Line, en el Teatro Insurgentes en el 82, me dijo, ¿dónde estabas? Porque Emma conocía a toda la gente de musicales. Todo el mundo iba a la academia de Emma Pulido. Y yo nunca estuve en ninguna academia. Yo me entrené como bailarín clásico en una academia de Alejandra Dimina. Y fue lo único que yo estudié formalmente como bailarín. Pero ya traías el ritmo, Manuel, también. Pero no sabía. O sea, como que el talento ya lo traías y nada más lo sacaste. Pero lo descubrí en 1978, que tenía 20 años. Estaba cantando en una opereta con Giuseppe Di Stefano en el desaparecido Cine Teatro Chapultepec. Y ahí me entró el gusanito de estudiar ballet para hacer un grupo de actores que cantáramos y bailáramos. En 360. Que yo pensé que iba a ser una tarea fácil. No había gente que hiciera las 3 cosas de manera adecuada como para el proyecto que yo quería. Pero en esa inquietud descubrí que mi gran pasión era el ballet, la danza, pero el ballet. Yo siempre fui muy formal. Me gustaba el teatro clásico, me gustaba la ópera, el ballet. Nunca me llevaron un ballet, nunca vi un ballet. Y cuando empecé a practicarlo, descubrí que era mi gran pasión y vocación, que tenía facultades, y entonces hice al lado todo, la actuación y el canto, y me dediqué de lleno al ballet. Y ahí descubrí
que a mis hijos había que apoyarlos en lo que ellos fueran aptos, en donde tuvieran inclinación, y siempre proveerles dentro de sus inquietudes. Que esto es algo que ya se practica en muchos países y que hoy en día pues es fundamental en la educación de los niños, que es, si tú tienes un hijo que saca 10 en matemáticas y no pasa literatura, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues agarrar y decir, vamos a reforzarle y a guiarlo por donde es fuerte, a reforzar eso, a ayudarle un poquito al otro, pero no quitarle la posibilidad de dedicarle tiempo para lo que es bueno. Porque finalmente hoy en día la especialidad en todos los campos es lo que te da de comer. Y son bien específicas, ¿no? Ya, antes la ingeniería pues abarcaba mucho, ¿no? Ahora son muy puntuales y a eso es a lo que yo le aposté con mis hijos. Mis hijos tuvieron la inquietud de ser actores y Manuel estudió aviación, o actualmente está pintando, está metido en negocios. Pero, ¿por qué? Porque les dimos esa libertad. Yo espero que día a día se realicen haciendo lo que les gusta. Lo que te apasiona. Para lo que eres bueno es lo que tienes que hacer todos los días. Ahora, Manuel, si era un hombre tan apuesto, me decías hace rato, era cabello mío, el chino y no sé qué. ¿Cuándo decides raparte? Bueno, cuando estaba bailando clásico, yo siempre fui muy raro. A los 11 años, yo le insistí a mi mamá que me quería rapar. Y era un niño normal, con mucho pelo. Bueno, pues me rapé. Y de hecho, todos mis compañeros de la secundaria me dicen pelón por esa vez que me rapé. Porque además, ojo hundido, ojeroso, rapado. Entonces, pues sí me veía muy raro. No era común. Además, esa fue la primera vez que me rapé. Y después, ya que estaba bailando clásico, ya empezaba a tener entradas muy grandes. Un día decidí raparme y como a los 2 días me llaman y me dicen, oye, contrataron tal ballet para que lo presentemos. Yo tenía que hacer a Adonis. Digo, Adonis podía haber sido pelón, pero en mi cabeza loca dije, no, es el prototipo, que además la cabeza es la forma de pensar de muchas personas, de que los galanes solamente tienen que ser peludos de acá arriba, ¿no? De pelo en pecho. Y me quité el pelo y dije, caray, ¿qué hago? Existía en Insurgentes, cerca de Álvaro Obregón, una destacada marca de pelucas. Pixie. Mr. Pix. ¿A poco? A ver, Mr. Pix. Ahí fui y me compré mi primer peluca. Salí con pelo y... ¿Te lo compraste güero o castaño? Pues castaño, claro, porque era mi color, ¿no? Para Adonis. Para hacer Adonis. Y ese primer día tenían hasta patillas las pelucas. Se veían muy naturales. Y además, siendo tan joven, pues que tuvieras una abundante cabellera no desentonaba. Entonces salí feliz. A las 3 horas tenía un dolor de cabeza. Hay un calor. Un dolor y calor. Y a mí me importaba tampoco tener o no tener cabello, que usaba la peluca, hoy sí, mañana no. Era como cambiar de ropa, ¿no? Hoy tengo ganas de ponerme tal ropa y me ponía esa ropa, me ponía la peluca, no me la ponía. Y me iba con mi amigo Oscar Fernández a ligar. Y entonces me llevaba peluca y estábamos ya acá comiendo y siempre me ha gustado comer picante. Me empezaba a dar calor y entonces agarraba, me quitaba la peluca, pedía una servilleta, me limpiaba el sudor
Y las galanas decían, ¿qué pasó? ¿No? Y la gente, los comensales, todo el mundo voltea. Porque no es lo mismo quitarte una cachucha que quitarte el pelo. Y más cuando nadie se imagina que traes peluca. Y a mí no tenía empacho en hacerlo. Pero además tienes bonita forma de cabeza. Esa es otra, porque si yo me rapo, tengo sumida la cabeza de acá. O sea, sí se vería feito. No, tú te debes de ver guapa de todas las maneras. Pero así fui hasta que de repente empecé a hacer personajes y a ser visto como galán. Y la gente me veía como galán. Apuestísimo, Manuel. Y me costó mucho trabajo quitarme el pelo. Decidí quitármelo. Bueno, en 1982, no, en el 81, en una entrevista en el programa Hoy Mismo, fuimos a promocionar una obra de teatro que se llamaba La Tiendita de los Horrores. Uh-huh. Estaba Silvia Pasquel, Nando Estebané, Gerardo Moscoso, que en paz descanse, estaba Diana Avellaneda, Pati Tanús, Marisol Fuentes, cantante de ópera, Enrique del Olmo, que hacía la voz de la planta, y yo hacía 9 personajes. Y entonces Memo Ochoa dice, oye, ¿cómo le hace para hacer 9 personajes? Y dije, bueno, pues hacemos, es convencional, ¿no? La gente en un solo número hacía 3 personajes, uno de ellos era una mujer, y entonces entraba con tacones de aguja, vestido de sastre, sombrero, peluca, bolso. El bolso estaba cosido a la chaqueta, todo estaba, hacíamos cambios de 30 a 40 segundos, de cambiar, quitar todo y poner todo y entrar, y en el mismo número, y la gente, bueno, aplaudía el hecho de que el tiempo corre de distinta manera para nosotros los actores que estamos haciendo las cosas que para el público que está viendo. Para el público, el minuto de nosotros, los actores, se reduce mucho. Y la gente se impactaba porque decía, pero si se acaba de salir y ya entró. Entonces aplaudían el efecto. Y pues uno de los personajes lo hacía sin cabello. Sin embargo, uno de los personajes, el principal, era un dentista, Escribelo se apellidaba, era un sadomasoquista que golpeaba a su mujer, a su novia, que era Silvia Pasquel, y a los clientes les provocaba dolor porque le gustaba ver a la gente sufrir, ¿no? Y él se drogaba con óxido nitroso. Y lo más curioso es que el personaje se moría de risa. Se le queda atorada la escafandra por donde estaba entrando el óxido nitroso, y el que le provocaba risa, y finalmente se muere de un infarto porque no puede parar de reír, porque no se puede quitar la escafandra. Bueno, en el programa de Hoy Mismo me quito la peluca y le pasó lo que le pasaba a los comensales y a las galanas cuando yo iba y me quitaba en la comida la peluca. Se quedaron así porque no se imaginaban que fuera peluca. Ese día fue un antes y un después. Julián Pastor, a quien yo había conocido por Ofelia Guilmain, y lo había visto en reiteradas ocasiones, y él me había visto trabajando, haciendo teatro y recitales de poesía con Ofelia. Sabía que yo era pelón, que yo tenía una cabellera incipiente. Y un día me llama y me dice, Manuel, tengo un personaje para ti, para una película. Vente a la oficina acá a los estudios Churubusco. Llegué con una cachuchita del ejército turco, y entro y me dice, ¿estás pelón? ¿Sí? Así me conoces. Me dice, no, me das el personaje. Pero si me has visto con pelo y sin pelo. No, pero es que para cine no.
Y me quedé sin personaje. Entonces es un antes y un después de ese programa de hoy mismo. Luego se le empezó a olvidar a la gente. Empecé a hacer personajes en telenovelas. De bueno, de malo, y en Rubí de muy malo. Ajá. Pero en Rubí era pelón. Sí. Y en Teresa Y en era dos con pelo. viejas muy locas. Era con pelo. Rubén Cázares era con pelo en Teresa. Y sin embargo, las propuestas fueron bien recibidas. Sí, bueno, los villanos, la gente me ubica y la gente en la calle me dice, oiga, ya lo extrañamos en la pantalla. Se te extraña, Manuel. Sus villanos son memorables. Y le digo, pues, háblenle a señora Azcárraga, por favor, díganle que contraten a la neta. Porque debo reconocer que mi gran participación dentro de la pantalla chica ha sido dentro de Televisa, ¿no? Mis hijos, un servidor, hemos trabajado muchísimo, pero curiosamente la gente cree que yo no paro de trabajar. Pues es que no paras porque de repente haces, o sea, dentro de toda tu carrera que has hecho de todo, hasta solo para mujeres. Porque soy muy atrevido. Porque soy y atlético muy atrevido. Y acá con un físico muy bien cuidado, muy bien mantenido. Bueno, ¿en qué sentido dices lo de mantenido? ¿Qué dijo tu esposa? No, mantenido físicamente, o sea que así hasta marcadito y todo. Sí, pero te caes con una quincena, por favor, mi amor. Porque estoy un poco cansado. Necesito unas vacaciones. Y luego, Manuel, este problema que tuviste de la columna. Superado. Que te superado, pero fue un gran reto que también es un antes y un después en mi vida, que me hizo hacer una introspección y a lo mejor para muchas personas hubiera sido el principio del fin. Fíjate que por Facebook me contactó un norteamericano que vio la entrevista. Estaba trabajando en Miami cuando esto me sucedió en el 2012 y de verdad hubo una semana muy agobiante en mi vida en donde yo pensé que no iba a volver a caminar. Y estuve platicando con Angelina y le dije, nunca me he preparado para ser maestro, ni para dirigir, nunca fue mi intención, ni lo es ahora, pero creo que voy a empezar a documentarme y a generar un programa de dirección y de educación para poder continuar trabajando, porque yo no me voy a quedar parado. Y si mi futuro es en silla de ruedas, pues ni modo, así será. Y no me agobió, pero sí, vamos, de momento sí fue un golpe muy fuerte. Y tomé cartas en el asunto. Me fui al médico, vi varios médicos, finalmente me volvieron a operar. 2 veces, creo. 2 veces más. Y finalmente me quitaron lo que estaba ahí mal. Que eran las cervicales, ¿no? No, fueron en las lumbares. Me hicieron una laparoscopía, pero a la hora de succionar lo que se había arreglado, quedaron ahí unos pedacitos que no aspiraron, y a la hora de ponerme de boca arriba, se fueron y se pegaron en los nervios y se corta. En el momento que un nervio toca, algo lo toca, se corta la corriente y se desmieliniza. Se pierde la vaina, ¿no?, que cubre el nervio. Y entonces, como un cable que se pela. Y entonces la corriente ya no pasa. Y se desconectaron las nalgas, quedaron colgadas.
los músculos de las piernas. No, ya ni hablamos de lo demás, ya no las des pantorrillas. detalles. Ya no des detalles. Eran horribles, eran como ubres de vaca así colgadas. Y no había manera. Yo mandaba, decía, muévanse, o hacer así con los pies. No había señal. Desesperación. Es horrible. Porque además tú dices, ahí está ya está el impulso. Y el esfuerzo es tal que empiezas a sudar y no se mueve nada. El asunto es de que este norteamericano me dijo, es usted una gran inspiración para los que tenemos este tipo de problemas y que de repente nos está ganando el problema. Gracias por ser una motivación y por ayudarme a seguir luchando a salir adelante. Yo soy un excombatiente de la guerra, y tiempo después mandó foto y un mensaje diciendo, estoy otra vez caminando, gracias. Me ha costado mucho tiempo, a mí me costó 5 años aprender a caminar. Y fíjate, cuando regreso de Miami, me encuentro a Nathalie Lartillon así de frente y me dice, Manuel, y yo caminando así como medio changuito. Yo creo que por eso me dio el personaje del Quasimodo de Mar de Amor. No era Mar de Amor, de Corazón Indomable. En donde tenía que ser un tipo que tenía un pellizco en los nervios y tenía la cara chueca, independientemente de que tenía ojitos caídos y otra nariz. Y nadie quería ser el personaje, pues no, porque era hacer caracterización y hacer caracterización y que no se te olvide todos los días. Sí es muy lesionante y lesionaba mucho la piel de los párpados, más que nada, más que la nariz, la piel de los párpados. Y bueno, me querían hacer una prótesis para enchuecar la cara y yo dije, no, esa la hago yo. Y fue complicado porque los primeros días, después de determinado número de horas de estar así, pues ya el músculo se cansa y ya me brincaba así, y yo decía, ¿qué hago? Entonces me iba al camerino y le daba masaje, porque venían más escenas y había que seguir hablando así, entonces no podía dejar de hacerlo, ¿no? Hasta que llegó el momento que fue natural. Sí, te sale. Y entonces dije, ya con mi mujer ya teníamos bromas sexuales de labio chueco. Sí, Pero finalmente te recuperaste. Me recuperé. No, el día que me dijeron, bueno, tienes que saltar de aquí del barco a estas piedras. Eran unas piedras que estaban puestas en el muelle, unas piedrotas gigantescas, y a mí se me doblaban las piernas porque todavía no estaba fuerte. Y yo dije, Dios, ampárame y que no me vaya yo de hocico. Y no, afortunadamente brinqué, sí sentí que se me doblaban, pero pues como era chuequito y pues ahí medio me agarré y salí para adelante. Pero sí fue un momento en mi vida que me hizo valorar lo que tengo, lo que tenía, y no despreciar. Y también ser más empático con la gente que tiene ciertas diferencias, ciertas discapacidades, ¿no? Muchas veces hacemos bromas, ¡ay, pareces autista! Híjole, ese tipo de comentarios pueden ser muy violentos, ofensivos o muy lacerantes para gente que a lo mejor está ahí, que tienen algún pariente o alguna gente cercana que sí vive de ese problema, padece de esa diferencia.
o pareces retrasado mental, o ni que estuvieras cojo, ese tipo de comentarios, porque a lo mejor esas personas están más facultadas para hacer más cosas que nosotros, que estamos completos, entre comillas, ¿no? Pero que de repente abrimos la boca sin pensar, y es lo que te decía hace rato, que tienes una cámara, tienes micrófonos, eres responsable de lo que digas y de lo que hagas, y no quiere decir que yo sea infalible. Yo me he equivocado 80,000 veces, pero sí, hoy en día hay que tener mucho más cuidado en lo que se dice y lo que se hace, porque estamos muy expuestos. Este tema de tener esto aquí y poder transmitirlo a nivel mundial, es una gran responsabilidad. No seamos irresponsables. Certifiquemos que lo que vamos a reproducir, que no dijimos o hicimos nosotros, sea real, porque hay mucha basura en el Internet, ¿no? En las redes sociales, y se pueden generar hasta guerras mundiales, ¿no? Sí. Oye, Manuel, ¿y cómo llegas a Los Caballeros Cantando? Caballeros Cantan es una iniciativa... Caballeros Cantan. Ya vinieron aquí, pero vino Sí, también... yo no pude venir. Sí, qué grosero, qué va. No es cierto. Me hubiera encantado venir, pero la verdad es que no me llevo tan bien con Lizardo. Lizardo es una gente muy difícil. Ha sido un... No, no es cierto. Yo dije, Te quiero, Valencio. Leotardo. Leotardo. Además, canta hermoso. Sí, hombre, aquí cantaron y no me los imaginaba. Canta hermoso. Agustín Arana. Agustín fue la iniciativa. La iniciativa fue de Agustín. Hace algunos años nos habló por separado. Yo ya había tenido esta idea. Y curiosamente, en mi cuarteto, este es un quinteto, a veces somos cuarteto, pero en realidad fue concebido como un quinteto. En mi cuarteto estaba Lizardo, porque yo sabía que era un buen cantante. Estaba Lizardo, José Manuel Pereira, a quien había conocido en el Teatro Insurgentes cuando hice Mi Bella Dama, un tipo muy galán, y que canta muy bien, argentino, y por culpa de él, nunca caminó el proyecto, porque llegaba Mauricio Martínez, que también canta muy bien, éramos los cuatro, Mau, Lizardo, José Manuel y yo, y nunca caminó, y años después, muchos años después, y aquí que debo aclarar, si tú tienes una idea, llévala a cabo, porque por más buena que sea tu idea, la idea finalmente es de quien la realiza, no de quien la tuvo. La genera. Y la idea está en el aire. Ahí tienes a Tesla y a Edison, y a otros más mexicanos, inventores, que la idea estaba en el aire. Y el primero que la sacara, ¿quién la concreta? El dueño, se convertía en el dueño, ¿no? Bueno, pues Agustín es el dueño de Caballeros Cantan, nos convocó y debo decir que es un proyecto que disfrutamos enormemente, enormemente. Se ha integrado ahora con nosotros Pablo Monsar, un cuate que es arquitecto, que no es gente del medio, sí es gente del medio artístico, hace escenografías para shows, está muy metido en el mundo del espectáculo, pero por la parte de afuera, de producción. Pero además es un muy buen cantante y casualmente tiene un registro muy similar al de Lizardo. Entonces compaginan muy bien ellos. Ahora, como quinteto vocal, somos un ensamble con voces tan distintas que ahí, en esa variedad, ya ensamblado, y con tanto tiempo de trabajo hemos logrado tener o adquirir un sonido muy, muy distinguible. No nos parecemos a nadie. Ya Caballeros Cantan, tú oyes a Caballeros Cantan y
sabes quiénes son, la gente que nos haya escuchado. Nos falta posicionar más el proyecto porque la gente nos ubica como actores. Claro. Está Chao, que aunque llegó a México como cantante y en los 80s tuvo mucho éxito, él protagonizó una telenovela juvenil cuando llegó a México. Desde mis tiempos, Chao. Sí, porque además es muy guapo el desgraciado. Era. No, no es cierto, Chao. Chao. Él, dice Mara. No, no, no. Y a mí me tocó cuando estábamos en ECO que vino a presentar disco y todo. Y Sí. me tocó la época de auge de Chao. Y luego ya lo empecé a ver, que si La Rosa de Guadalupe, y ya lo empecé a ver más actuando ya en últimos tiempos. Sí, sí, Lizardo, que también llega a Españoles México los a hacer musicales, porque él hacía musicales en España. De hecho, su mamá es cantante, él ha cantado toda su vida y de verdad, canta precioso. Chao, bueno, tiene un desplante arriba del escenario y es una voz muy particular, muy distinguible y tiene su dejo flamenquito, ¿no? Aún a pesar de todo, y el timbre de voz de Chao y una voz muy arriba. Y luego Agustín, que además compone igual que Chao. Y bueno, el asunto es que la historia de Caballeros Cantan, espero que finalmente explote, porque creo que, no creo, es un concepto que no existe. No. No existe. No hay un concepto de de actores, cantantes y que con puedas características. para que vayan Hemos ido a fiestas privadas, a despedidas de soltera, de solteros, porque fuimos a la despedida de solteras y de solteros, hemos ido a teatros del pueblo, en fin, es un espectáculo para todo el público y donde cantamos desde bolero hasta reggaetón. ¿Y tienen redes o algo donde los puedan contactar? Sí, Caballeros Cantan, está, ahí están nuestras redes, hay un canal de YouTube de Caballeros Cantan. Acabamos de lanzar un sencillo para amarnos más, el tema que interpreta Mijares, a quien conocí en los 80s, cuando andábamos jingleando. Tu tocayo. Sí, que además nos llamamos José Manuel los dos, además, y él también se quitó el José, pero nos encontrábamos en algunos jingles y muchos de ellos me los ganaba él. Es que canta maravilloso. Manuelito canta muy bien, muy bien. Bueno, y además de Caballeros Cantan, ¿qué más tienes en puerta? Estoy bastante retirado bueno, me he vuelto experto de castings. Hago castings todo el tiempo. Ahora con todo este tema de la pandemia, hago castings de estos que haces en video tú mismo y los mandas. Hay otros que se hacen por Zoom. He tenido que venir al Distrito Federal a hacer un par de ellos ya en persona, y pues nada más me he quedado en 2 proyectos en creo que 3 años, así que mi trabajo ha sido ahorita como un poco escueto, reducido, y te digo, estoy un poco distante porque tengo un negocio fuera de México. ¿De qué? ¿Se puede saber? De hospedaje. Ah, súper. De hospedaje. Sí, Malinalco ha sido un lugar, un remanso que fue para la familia en su momento, la casa de descanso, de entretenimiento. Mis hijos vivieron ahí su infancia muy gozosa, en un Malinalco que, si bien ahora es hermoso, en ese entonces lo era aún más, porque mantenía todavía su virginidad. Claro, muy bonito Malinalco. Pero de unos años para acá
se volvió, bueno, tú decías Malinalco y te decían, ¿Dónde Mali, queda? ¿qué? ¿Dónde está? Y ahora todo el mundo va a Malinalco, porque además de lo que Creció. ofrece Malinalco, que es una variedad de gastronomía importante, en la zona es hermosísima, es un valle rodeado de montañas y unas peñas que vienen de la cordillera del Teposteco, y en donde se encuentra un templo en donde los aztecas iban a hacer ceremonias antes y después de las guerras, ¿no? Ahí hacían sacrificios y es monolítica, está excavada en la montaña. Así que hay muchos atractivos, hay ecoturismo, hay algunas empresas que se dedican a llevar a la gente a hacer este tipo de cosas. Hay unas cuevas en donde te puedes hospedar y por supuesto pueden buscar ahí mi hospedaje. ¿Qué se llama? Villa Alaya. Está Villa en Facebook, Alaya. Villa Alaya. Sí. Si quieren nada más para cotorrear, pues mándenme mensajes por mis redes sociales, pero si quieren tener una buena estancia, busquen Villa Alaya en Facebook. Ay, pues muy bien, Manuel. Algo que les quieras, que quieras agregar, que le quieras decir a tus seguidores ahora, Pues muy fans, al agradecido. público. Mira, la verdad es que yo agradezco muchísimo a la gente que se suma a mis redes sociales. Soy una persona que no me meto en pleitos, mantengo una vida bastante tranquila, posiblemente hasta aburrida para mucha Ay, gente, no. pero les aseguro que no lo es. No lo es en ningún sentido. Lo que pasa es que respeto mucho a mis compañeros, la vida personal de ellos. Lamento mucho cuando se ven involucrados en dimes y diretes, que finalmente es un poquito el salero, la sal La pimientita, ¿no? la sal y la pimienta del medio Del artístico, platillo. que siempre ha sido parte de, ¿no? Eh, pero bueno, yo soy la parte light del tema. Agradecerles eso, desearles que tengan una salud, sobre todo en esta época en donde ya hay epidemias por todas partes y hay bichos nuevos por todos lados, pero sobre todo que vivamos la vida con alegría. Fíjate que hay dos cosas que estoy haciendo diariamente, no lo hacía antes, que a lo mejor puede ser un ejercicio interesante para la gente. En las mañanas, a fuerza me tengo que ver en el espejo. Pues bueno, me tengo que peinar, ¿no? La barba. Sí, puso, y sí, me la peino, me pongo Sí, la traes muy cuidada. Siempre cera, ha sido muy, cera y muy, muy todo. pulcro, muy cuidadito, todo. Pero me veo a los ojos profundamente y mantengo una breve plática conmigo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer en el día? ¿Cuál es la actitud con la que tengo que salir? Si existe algún... Es que el día anterior, en la noche, hago una recapitulación de lo que hice en el día, que tiene dos porqués. Uno, hacer un ejercicio mental, porque de repente, no sé si te ha pasado, que en la noche ya te vas a la cama y dices, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice? ¿Qué hice hoy? ¿Eh? ¿Qué hice hoy? Y no te acuerdas a lo mejor si desayunaste o no desayunaste. Entonces, hacer ese ejercicio de memoria, pues yo creo que Te está ayuda. bueno para jalar a la neurona que se anda yendo por la tangente y decirle, Conectarla, conecta, sí. ¿no? Y también preparar para el día siguiente lo que se quedó sin hacer. Y al día siguiente, volver a ver a esa persona, pero verla con cariño, porque ahora hay mucha costumbre en las redes sociales de todo el mundo sonríe, todo el mundo tira buena onda, cosa que me parece positiva, pero a lo mejor esa persona que sale sonriendo ante las redes sociales tiene un,
una vida no tan alegre. No es real, no es real. No es real. Sí, nos ponemos caretas en el afán de conseguir aceptación, ¿no? Entonces, volverlo de a de veras, hacer, si bien dicen que si quieres obtener resultados distintos, tendrás que hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, pues cambia de camino o aprende a caminar de distinta manera para llegar a tus objetivos y siempre con una sonrisa en la boca. Mi padre me decía, no hay una llave que abra más puertas que tener una sonrisa y sonreírle a la gente. Yo viajo en moto, mi medio de transporte es viajar en moto. Y en las casetas, uno de los trabajos más aburridos y tediosos que puede haber es un cobrador de casetas, ¿no? De carreteras. De verdad, cuando llegas y pagas, yo llego y tengo que sacar el dinero de la bolsa, quitarme los guantes, le pago, y cuando termino y volteo y le digo a la persona que tengas un buen día, cuídate, y les sonrío, no sabes cómo les cambia la cara. Sí, pues es que imagínate. Que les digas, cuídate, les hace sentir como que, ay, qué rico, importa, ¿no? Qué rico, qué buena onda. Y no lo digo porque diga qué buena onda soy. No, porque te nace. Porque me nace. Yo creo que estas cosas que hemos perdido, porque ya también hasta te da miedo, ¿no? Porque ya cuando alguien te sonríe en la calle y te saluda y no lo conoces, dices, ¿qué querrá? Sí, ya estamos muy desconfiados. Sí. Entonces, pues retomar un poquito esto, no volvernos ingenuos, pero sí recuperar o reforzar este tema de la sonrisa, sonreírnos a nosotros mismos, y entonces hay gente que te enseña a amar, ¿no? Hay gente que aparece en tu vida para enseñarte a amar, pero hay gente que aparece en tu vida para enseñarte a amarte a ti mismo, porque de repente también te olvidas de ti, ¿no? Te vuelves como dador, pero no sabes recibir. Es correcto, Manuel. ¿No? Entonces, pues, ya no sé si fui claro. No, sí nos quedó claro a todos, ¿verdad? Sí. Siempre sonrían y la fuerza estará con ustedes, como decían. Manuel Landeta, muchas gracias por haberte dado Mara, un encantadísimo, encantadísimo. Y perdón, van a tener que hacer un trabajo de edición muy pesado, porque yo brinco de un tema a otro muy horriblemente, pero así es mi cerebro, me traiciona, pero muy contento de estar aquí contigo. Y esperando verte pronto en la televisión, ya sea en alguna plataforma o en telenovelas de Muy Malo, de Galán, de lo que sea, porque estás estupendo, Manuel. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Saludos a la familia, a tus nietos y muchas bendiciones. Para ti también, para los tuyos y para ustedes. Gracias, Manuel. Manuel Landeta, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Chao. Morita Digital.